Paz a vosotros, hermanos, espero que todos estén muy bien. Es un placer saludarlos y nuevamente un placer también compartir con ustedes un comentario de la escuela sabática. En esta ocasión el comentario es respecto a la escuela del 19 de abril que tiene por título Circuncisión. Vamos a escuchar lo que nos dice la lectura bíblica en Génesis 17, versos 1 al 14. Lectura bíblica. Génesis 17. 1 al 14. Y siendo Abraham de edad de 99 años, aparecióle Jehová, y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y multiplicarte mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y multiplicarte mucho en gran manera, y te pondré en gentes, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios, y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado a dinero de cualquier extranjero, que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo, ha violado mi pacto. Hermanos, después de haber escuchado esta lectura, podemos ver aquí que nos relata estos versículos, aquel encuentro que tuvo Dios con Abraham, y donde Dios se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y Dios le dijo que le iba a multiplicar en gran manera, que le iba a ser padre de muchedumbre de gentes, y que también la simiente o su simiente iba a heredar la tierra por la cual habían estado peregrinando o iban a peregrinar, y era la tierra de Canaán, e iba a ser una heredad perpetua. Y el pacto que iba a hacer Dios con Abraham consistía en la circuncisión, donde el Señor le dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Y le aclara y le dice que era a la edad de 8 días o después de 8 días de haber nacido todo varón tenía que ser circuncidado, y este iba a ser el pacto que iba a haber entre Dios y Abraham. Dice, y estará mi pacto en vuestra carne por alianza perpetua. Entonces vemos aquí que este era un pacto en la carne, una marca, una señal que iba a tener la descendencia de Abraham. Y también el Señor le aclara y le dice que cualquier varón que no se hubiere circuncidado, dice que esa persona sería borrada de su pueblo porque habrían violado su pacto. Entonces vemos que era un pacto de vida o muerte, y la cual pues tenía que cumplir Abraham y toda su descendencia. Y bueno, vamos a ver más adelante en las preguntas cómo el pueblo de Israel más adelante pues cumplió con estas ordenanzas, y cómo fue que pasaron por ciertos eventos donde se les recordó, y donde hubo ocasiones donde quizá a alguien se le olvidó, como pudiera pasar hoy en día, pero el olvido no los exime de que tengan que cumplir con sus obligaciones, y vamos a ver más adelante que fue algo que le pasó a Moisés. Y bueno, veamos lo que nos dicen las preguntas, y ahorita el texto áureo en Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia.
Abraham fue el que creyó a Dios, el que escuchó todas las promesas, el que escuchó todas las indicaciones de Dios, desde el momento en el cual le dijo el Señor: sal de tu tierra, deja tu parentela, y yo te voy a dar otra tierra que va a ser para ti, para tu descendencia. También el Señor le dijo que iba a tener descendencia de parte de su esposa Sara, que como sabemos pues era estéril, y vemos que el Señor le hizo muchas promesas a Abraham, promesas para el futuro, y todas estas promesas, todo lo que Dios le dijo a Abraham, Abraham lo creyó, y esto hizo que el Señor lo tuviera en grande estima, porque el que uno crea es bueno, es de mucha importancia, y la fe es la que hace la diferencia entre los que pueden creer sin ver algo, sin que se les dé algo a cambio, y los que actúan de acuerdo a la voluntad de Dios, así como hizo Abraham, que él obedeció a Dios, creyó todo lo que más adelante el Señor le iba a dar, y pues esto se le contó a él por justicia, como dice aquí. La nota dice: esta señal se llama el pacto, un pacto entre Dios y el hombre. Entonces aquí vemos este pacto que tuvo o que hizo Dios con Abraham, que fue para su descendencia y que pasó, como vamos a ver y sabemos, hacia el pueblo de Israel, y es un pacto que hasta hoy en día pues sigue vigente, y el pueblo de Israel, los judíos, pues lo siguen llevando a cabo. Vamos a las preguntas. Dice la pregunta número 1: ¿cuál iba a ser un beneficio de este pacto? Pues el beneficio, o uno de los beneficios de este pacto que menciona Génesis 17, 2 al 5, como ya lo vimos, pues es que el Señor le dijo que le iba a multiplicar en gran manera, y le dijo que iba a ser padre de muchedumbres. Y tanto así que el Señor le dijo: ya no será más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham o Abraham. Dice: porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces vemos aquí que es de mucho valor, y era de mucho valor en aquel tiempo también, que alguien pudiera tener descendencia. Y aquí es donde Dios le da a Abraham esta promesa, y es un beneficio del pacto que hizo Dios con Abraham. La pregunta 2 nos dice: ¿quién más sería la descendencia de Abraham? Tenemos nuestro verso en Génesis 12, verso 3, dice así: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La nota dice: este versículo se refiere a Jesús. Entonces vemos aquí que nos habla de las familias de la tierra, y sabemos que parte de la descendencia de Abraham es el Señor Jesucristo. Él viene de ese linaje. Entonces, si Abraham es el padre de la fe, nosotros podemos ser también hijos de Abraham en la fe cuando creemos en el Señor Jesucristo, porque es de fe creer en el Hijo de Dios, en el Señor Jesús. Entonces, todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo vienen a formar parte de la familia de Abraham, y se corrobora o se cumple también esta promesa o este beneficio que iba a tener Abraham por ese pacto que hizo con Dios. La pregunta 3 dice: ¿hizo Abraham lo que Dios le ordenó? Pues sí, dicen los versos en Génesis 17, 23 al 27, que Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los siervos que tenía, y dice que los circuncidó. Dice, circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Y vemos que cumplió. Si bien aquí Abraham podemos ver que ya tenía a su hijo Ismael, sabemos que Ismael pues no era el hijo de la promesa, pero de cualquier forma él lo circuncidó, se circuncidó a Abraham, y todos los de su casa también fueron circuncidados. Y vemos aquí que Abraham pues ya era de edad de 99 años, e Ismael su hijo era de 13 años, y el mismo día fueron ambos circuncidados. Entonces sí cumplió Abraham con la ordenanza que Dios le dio. La pregunta 4 dice: ¿qué sucedió durante los primeros días del llamado de Moisés? Tenemos nuestra lectura
en el libro de Éxodo capítulo 4 versos 19 al 26 que dicen así. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y púsolos sobre un asno, y volvióse a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Yo empero endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Entonces Séfora cogió un afilado pedernal y cortó el prepucio de su hijo y echólo a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Hermanos, esta lectura es muy interesante y digo, comentando primeramente sobre lo acontecido que dice qué sucedió durante los primeros días del llamado de Moisés, pues podemos ver aquí que Moisés no había cumplido con esta ordenanza de parte de Dios. Vemos un Moisés alejado de su pueblo, que si bien eran esclavos en Egipto, él había huido, como dice aquí, a Madián, y de alguna manera se relajó, por así decirlo, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a sus leyes, en cuanto a la obediencia quizá a su Dios, en este punto en particular, si así lo podemos decir, eh, él descuidó la circuncisión de su hijo y vemos aquí que la familia pues no llevaba la señal de este pacto que Dios le había dado a Abraham, que le dijo que iban a ser para todos sus descendientes y como sabemos pues Moisés era descendiente de Abraham, parte del pueblo de Israel y bueno, vemos aquí que el Señor dice que se le apareció en el camino, en una posada, dice que le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces, Séfora dice que tomó un cuchillo afilado y cortó el prepucio de su hijo y de esta manera cumplió con la ordenanza que el Señor les había dado. Algunos comentaristas de las Escrituras pues mencionan que Moisés, perdón, eh, tuvo una enfermedad que era de muerte, pero debido a que su esposa cumplió con esta ordenanza, pues él pudo después pues salvar su vida, ¿verdad? Entonces vemos aquí que cuando uno no cumple con las ordenanzas de Dios, pues a veces nuestra vida pudiera estar en peligro. Este era un pacto de vida o muerte. Y yo creo que es algo que debe hacernos reflexionar hoy en día también a nosotros, porque también nosotros como hijos de Dios tenemos un pacto con Dios y pudiera suceder que alguien por X o Y razón se pudiera ver un poco alejado de la iglesia de Dios y se relaje en sus costumbres, en sus tradiciones, en los mandamientos que tenemos que cumplir con Dios, bajemos la guardia y entonces podamos estar expuestos, porque es muy sabido que muchos quizá por motivos de trabajo se tengan que alejar del lugar donde residen o del lugar donde hay un templo donde se guardan los mandamientos de Dios y nos congregamos, y se les hace fácil, pues, de repente olvidarse de la guarda del sábado, olvidarse del pago de sus diezmos y sus ofrendas, y entonces olvidan o anulan ese pacto que como hijos de Dios nosotros tenemos con el Señor, y vemos que aquí en este relato que se habla acerca de Moisés, pues esto lo llevó a un punto en determinado momento que casi estuvo al borde de la muerte. Entonces nosotros, trasladando todo esto a nuestros tiempos y a la iglesia de Dios, debemos tener mucho cuidado que si esto llegara a suceder, pues que no nos olvidemos quiénes somos, a quién servimos y las obligaciones que tenemos como hijos de Dios. Entonces, esto fue lo que sucedió.
en los primeros días del llamado de Moisés, y vemos aquí que pues se olvidó de este pacto que tenía, y afortunadamente y gracias a Dios pues tuvo otra oportunidad y pudo seguir adelante. La pregunta 5, hermanos, dice, ¿fue circuncidado Isaac al 8º día? Sí, sí fue circuncidado, dice el verso Génesis 21:4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Entonces vemos aquí que sí le circuncidó, Abraham circuncidó a su hijo Isaac. Y vamos a ver qué dice Hechos 7:8. Dice, y dióle el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces vemos aquí que Abraham, una vez que vino ya su hijo de la promesa, Isaac, cumplió con esta ordenanza, este pacto, y le circuncidó al 8º día. Y después Isaac hizo lo mismo con Jacob, y Jacob lo mismo con los 12 patriarcas. Y hasta hoy en día, pues es algo que el pueblo de Israel tiene dentro de sus costumbres. La pregunta 6 dice, ¿mandó Dios a Josué que volviera a circuncidar a toda la nación de Israel? Sí, sí mandó Dios que volviera a circuncidar a toda la nación de Israel. Y vamos a ver qué nos dice Josué 5:2-5. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el monte de los prepucios. Dice, esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, porque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Si bien la pregunta dice, ¿mandó Dios a Josué que volvieran a circuncidar a toda la nación de Israel? Pues no se refiere a que los que ya estaban circuncidados volvieran a ser circuncidados, porque ya esto no era posible, y como dice aquí, ya todos habían muerto, todos aquellos que salieron de Egipto, y dice que todos los que nacieron en el desierto por el camino, porque recordemos que fueron 40 años que estuvieron caminando por el desierto, pues ninguno de los nacidos allí había sido circuncidado, y por eso el Señor le dio esta ordenanza a Josué y él obedeció, cumpliendo con este pacto que había hecho en un principio con Abraham. Pregunta 7. ¿Hubo una instrucción específica con respecto a la Pascua? Sí, sí hubo una instrucción muy específica, o varias, pero en particular y respecto a esta lección que se llama circuncisión, el Señor le dijo que ningún extraño podía comer de ella. Dice, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Entonces la instrucción era que ninguna persona que no fuera circuncidada podía participar de la Pascua. Le dice aquí, mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla. Dice, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, ningún incircunciso podía participar de la Pascua. Esta era una obligación, era algo que ellos tenían que cumplir con el pacto para poder participar de la Pascua. La pregunta 9 dice, ¿fue circuncidado Jesús? Sí, el Señor Jesucristo fue circuncidado. Dice Lucas 2:21, y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Entonces, pasados los 8 días después de su nacimiento, fue circuncidado el Señor Jesucristo, que sabemos que él era parte de la descendencia de Abraham, como ya vimos al principio. Él era del pueblo de Israel, y como parte del pueblo de Israel tenía que cumplir con este pacto, y así lo hicieron sus padres.
¿Qué dice Pablo sobre sí mismo en la pregunta 9? Dice Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo. Entonces, ¿qué dice Pablo sobre sí mismo? Pues él dice que fue circuncidado al 8º día. ¿Por qué? Porque dice que él era parte o era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín en particular, y vemos aquí que él, como israelita, cumplió con esta ordenanza y cumplió con este pacto. Ahora vamos a la pregunta número 10. Dice, ¿se bautizaron Jesús y Pablo? Dice Mateo 3:13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Entonces vemos aquí que el Señor Jesucristo sí fue bautizado. Aquí ya pasamos, hermanos, a un nuevo pacto. Ya es un pacto que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo con toda la humanidad. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo fue bautizado para darnos ejemplo y que de la misma manera todos los que más adelante quisieran pertenecer a la iglesia de Dios también se bautizaran como Él lo hizo. ¿Y qué hay respecto a Pablo? Dice Hechos 9:17 al 18 así. Ananías entonces fue y entró en la casa, y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Y luego le cayeron de los ojos como escamas y recibió al punto la vista y levantándose fue bautizado. Entonces la respuesta a la pregunta respecto a Pablo es que sí, él también fue bautizado. Y tenemos una nota, dice, Jesús utilizó la Pascua para introducir los emblemas del pan y el vino. La circuncisión ya no es necesaria, pero sí el bautismo. Nosotros no somos parte del pueblo de Israel y por tanto no tenemos ninguna obligación o compromiso respecto a este pacto que Dios hizo con Abraham de la circuncisión. Eh, Nadie, ninguno que hoy en día quiera pertenecer a la iglesia de Dios tiene este compromiso de la circuncisión, pero sí tiene el compromiso del bautismo. Este es un nuevo pacto, como ya mencionamos. En este pacto se incluye el bautismo, en este pacto se incluye la cena del Señor. Vamos a ver que en la antigüedad el Señor hizo un pacto con Abraham donde este pacto requería la circuncisión. Ahorita hacemos un pacto con Cristo donde requiere el bautismo. El pueblo de Israel tenía una Pascua y nosotros tenemos una cena del Señor. Entonces vemos aquí que ahora la señal entre Dios y sus hijos o entre Dios y la iglesia, pues es el Espíritu Santo. En la antigüedad, el pacto que hizo Dios con Abraham, la señal iba a ser la circuncisión. Hoy en día la señal que nosotros tenemos por hacer un pacto con Cristo es el Espíritu Santo, porque bien dice la Escritura que con este Espíritu Santo estamos sellados nosotros para el día de la redención. Y así como era un requisito en la antigüedad que las personas estuvieran circuncidadas para participar de la Pascua, hoy en día también para nosotros, para la Iglesia de Dios, para los hijos de Dios, es requisito indispensable para que para que nosotros participemos de la cena del Señor, estemos debidamente bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y de esta manera nosotros vamos a poder participar de los emblemas del Señor. Hermanos, este es un comentario breve acerca de esta lección, circuncisión. Como siempre mencionamos, es solo un comentario y esperamos que sirva de apoyo para que cuando ustedes estudien y tengan la lección en sus localidades, pues podamos entre todos pues sacar mayor y más conocimiento de este tema de la circuncisión. Hermanos, como siempre es un gusto saludarlos, reciban un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga a todos. Paz a vos.